simplemente agradecer al doctor Adler. Bueno, él es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, graduado en el 2013 con el mejor promedio, visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máster por la Universidad de Génova en Estado de Derecho y Democracia Constitucional, profesor de la Facultad de Ciencias de Salud y Trabajo Social, de ahí está haciendo el doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es director ejecutivo del Centro de Estudios CEDIR y actualmente secretario de Juzgado de Garantía del Joven número 2 y al tema penal. Así que bueno, Fede, muchísimas gracias. Yo ya te conozco de haber trabajado juntos. Te agradezco estar presente en esta convocatoria. Y bueno, te dejo en uso de la palabra y cuando quieras, arrancas. Hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, en primer lugar agradecerte, agradecer a Marcelo Riquer, agradecer a Roberto la invitación, y por supuesto a nuestro querido Mario Portela, con quien hemos pensado también en conjunto en las exposiciones y en particular, digamos, él me ha dado una mano para enfocar la charla de hoy. La idea que yo venía a traerles era contarles un poco cómo el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, ya desde la dictadura militar hasta hoy, digamos, ha venido a brindar ciertos elementos, ciertas herramientas jurídicas, sociales y políticas para poder avanzar en la lucha por la memoria, verdad y justicia, es decir, en la investigación, el juzgamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad. Ese es un poco el desafío que les propongo para estos 55 minutos que tenemos. La idea era empezar con un pequeño video, que ahí por ahí lo podemos ir pasando y arrancamos. Bien. ¿Se ve? Una consulta. Sí. ¿Sí? A mediados de 1978 ya circulaban fuera del país fuertes rumores sobre crímenes cometidos por la dictadura argentina. Muerte que no se atreven a decir los pocos que quedaron, porque saben que todos los demás están muertos. Están muertos. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. ¿Por qué no nos dicen a nosotros? ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están. Pidan ustedes que no se respetan los derechos humanos, acá no se respetan. Aumentaba el clima de denuncia, crecía la presión internacional y por primera vez el silencio empezaba a resquebrajarse. Aujourd'hui, Yves Domergue pourra avoir sa propre sécurité. Ante esta situación, y por las denuncias de familiares de detenidos desaparecidos, la Organización de Estados Americanos, OEA, decidió intervenir y comenzó a negociar con la Junta Militar una visita al país por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante la inminente llegada de la comisión, los dictadores tomaron todas las medidas posibles para ocultar sus delitos, por lo que determinaron desmantelar y transformar diferentes centros clandestinos de detención. En la ESMA se modificaron varios sectores del casino de oficiales. Mientras tanto, la Armada trasladó a los detenidos a una isla en Tigre donde continuaron su cautiverio. Después de meses de negociaciones, finalmente se concreta la visita el 6 de septiembre de 1979. La hinchada que ha salido a festejar el triunfo de la selección juvenil en Tokio. La radio y el silbato policial desvían a los inocentes manifestantes hacia la Avenida de Mayo, donde hacen cola los familiares de desaparecidos. Argentina quería tratar el tema de derechos humanos conjuntamente con el tema terrorismo. Durante 14 días, la comisión presidida por Andrés Aguilar entrevistó a decenas de familiares de detenidos desaparecidos y a presos políticos.
Visitó la ESMA y recorrió cárceles en Trelew, La Plata, Córdoba y Tucumán. Nosotros debemos cumplir con el deber de justicia de expresar nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los que han seguido nuestros pasos, los que nos han acompañado a lo largo de estas 2 semanas de muy intensa actividad. The mother who wants to know where are our children. La comisión dejó el país el 20 de septiembre y manifestó en su informe posterior: la comisión ha llegado a la conclusión de que, por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el periodo a que se contrae este informe, 1975 a 1979, numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos. Bien. Como ustedes pueden ver, ya desde los finales de los 70, en plena dictadura militar, el sistema interamericano ha tenido una influencia, digamos, muy importante en esta lucha, ¿no? Yo, analizando un poco cómo presentar esta cuestión, lo que me pareció la mejor manera de presentarlo es dividirlo, digamos, en 4 hitos, o 4 momentos, 4 etapas fundamentales en donde se ve con mucha claridad cómo impacta, cómo permea, digamos, las distintas decisiones, de las distintas resoluciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en la Argentina, en lo que respecta al área de la memoria, verdad y justicia. Estos 4 momentos, tenemos un primer momento, que es justamente el que vimos ahí reflejado, un momento importantísimo, que es la visita in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 79, y su informe al respecto del año siguiente. Un segundo momento, que lo podemos ubicar en los años 90, en donde los organismos de derechos humanos acudieron nuevamente a la Comisión Interamericana, y la Comisión Americana, a partir de 2 informes, el informe 28 del 92 y el informe 21 del 2000, permitió, digamos, el comienzo de lo que fue conocido como los juicios por la verdad. Un tercer momento, que lo podemos ubicar entre los años 2003 a 2015 aproximadamente, en donde vemos una etapa, digamos, de florecimiento en lo que fueron la persecución de los crímenes de Estado cometidos durante aquellos años, en particular en base a fundamentos jurídicos dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y un cuarto y último momento, que lo ubicamos en los últimos años, digamos, entre los años 2016 al 2019, en donde lo que vemos es que el sistema interamericano se plantea como una barrera ante la posibilidad de regresividad en la materia de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En particular, a partir de lo sucedido con el fallo Muña, y bueno, con distintas posiciones restrictivas del gobierno de aquel entonces respecto a la obligación de seguir los criterios interpretativos y las resoluciones tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana. Bien, vamos a la primera etapa entonces. Decíamos la visita de la Comisión Interamericana en el 79. Bueno, la idea de pasar el video era un poco para que ustedes puedan ver la repercusión que tuvo, digamos, y la importancia que tuvo, tanto política como simbólica y jurídica, esa visita, ¿no? Fíjense qué interesante, en consonancia con lo que dice Mario, lo que decía Mario, que el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe militar, que el informe final de la Comisión Interamericana nos habla de graves violaciones a los derechos humanos, de delitos de lesa humanidad entre los años 75 y 79, es decir, aún inclusive previo al golpe militar, ¿no? Y fue aún con unos meses de anterioridad al golpe militar que diversas organizaciones de derechos humanos, en su momento la Liga, sobre todo de derechos humanos, comienzan a dar publicidad a la información con la que contaban, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Es decir,
una vez que llega el golpe militar, el 24 de marzo del 76, por supuesto la actividad del terrorismo de Estado se intensifica, y con ello también se intensifica la actividad de organizaciones de derechos humanos tendiente a dar publicidad pese, digamos, a los riesgos que eso implicaba. Así, en esta dirección se destacan dos obras, digamos, fundamentales. Por un lado, el primer libro de denuncia presentado por la Comisión Argentina de los Derechos Humanos en Madrid en 1977, que fue escrito, entre otros, por Eduardo Luis Duhalde, quien fuera después secretario de Derechos Humanos. Y, por otro lado, la decisión del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, en 1978, que lo que hace es remitir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un listado de posibles víctimas, personas que se encontraban desaparecidas, que lo venía confeccionando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que tuvo un rol esencial y fundamental en aquellos años, y posteriormente también, ¿no? Así, en el momento en que se desarrolla ya el Mundial de Fútbol, en 1978, la presión internacional fue creciendo. Hoy recordaba que algunos futbolistas holandeses, de los más importantes, no vinieron incluso al Mundial del 78, aun cuando tenían muchas chances de salir campeón, por las críticas hacia el gobierno de facto, las cuales se fueron acrecentando, ¿no? Tal es así que ya en el año 79, lo que se dice es que el propio presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, fue quien gestionó, motu propio, la visita de la Comisión Interamericana a Argentina. Como decía Mario también, ¿no? El gobierno de facto hacía fuerte propaganda, esto de los argentinos somos derechos humanos, ¿no? Por eso el gobierno se preparó fuertemente para esta visita. Ocultaba lo que sucedía, como veíamos en el video. No obstante, el informe de la comisión fue lapidario. Como sostiene la Comisión Provincial por la Memoria, la presión internacional se sintió de tal forma que la visita del 79 marcó un punto de inflexión en la lucha de familiares de víctimas de la dictadura y organizaciones humanitarias por hacer visibles los crímenes cometidos por la dictadura argentina. La comisión estuvo 2 semanas en Argentina, pero no se quedó en Buenos Aires. Recorrió el país a lo largo y ancho, fue desde Tucumán hasta Trelew, recibió más de 5.500 denuncias en diversas ciudades, visitó cárceles en diversos puntos del país, se entrevistó con las autoridades de gobierno de facto, pero también se entrevistó con expresidentes, entre ellos incluso se entrevistó con Isabel Martínez de Perón, quien se encontraba en arresto domiciliario, y con el propio Héctor Cámpora, quien se encontraba exiliado interiormente en la Embajada de México, con representantes de cultos religiosos, con distintos representantes de partidos políticos, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sindicales. ¿Y cómo terminó la visita a la Comisión Interamericana? La Comisión Interamericana terminó la visita pidiéndole una reunión al general Videla y presentándole en mano un documento con recomendaciones preliminares, es decir, previo a emitir el informe, y en virtud de la importancia y la gravedad de las violaciones que habían observado, que habían sido denunciadas, le entregó en mano un documento a Videla, en donde, entre otras cosas, señalaba que el problema de los desaparecidos es uno de los más graves en el campo de los derechos humanos que tiene la Argentina. Y ahí ya hablaba también de cuestiones como los secuestros seguidos de muerte, y algo de lo que aún, digamos, por lo cual la dictadura argentina fue tristemente célebre, que es, digamos, la apropiación de las personas desaparecidas, la apropiación de los niños nacidos en cautiverio, de los bebés nacidos en cautiverio, ¿no? Unos meses más tarde, presentó su informe del país. Yo no quiero empezar a hacer consideraciones respecto a cómo funciona el sistema interamericano, pero sí mencionarles que en aquel entonces, sin lugar a dudas, los informes por país ante situaciones de graves violaciones a los derechos humanos era la principal actividad que tenía la Comisión Interamericana. En este informe, como bien decía el video, lo que concluyó la Comisión Interamericana es que por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes,
en la República Argentina se cometieron durante el periodo que se contrae este informe del 75-79 numerosas y graves violaciones de los derechos fundamentales reconocidos en la Declaración Americana y Deberes del Hombre. En ese entonces todavía no estaba vigente la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue aprobada en Argentina durante el gobierno del doctor Alfonsín. En ese informe hizo mención a gravísimas violaciones. Hizo hincapié en las detenciones seguidas de muerte, como yo le decía, en los desaparecidos. También, como bien decía Mario, este informe visibilizó la ineficacia de la justicia para hacer frente a la situación. Es decir, y en particular se refirió a la acción de habeas corpus, diciendo básicamente que se habían interpuesto una serie importantísima de habeas corpus y que sin ningún resultado positivo, ¿no? También habló de otras violaciones, como por supuesto que ustedes bien saben, la libertad de prensa, libertad sindical, libertad de algunos cultos, y la persecución de algunas religiones minoritarias, como eran, por ejemplo, los testigos de Jehová, también fueron señaladas. Quiero recalcarles que en este informe, que si ven en el paper que yo les mandé, ahí tienen el link de acceso, no sé si les puse un link de acceso al informe publicado por el CELS en el 84, que se llama el informe prohibido, que es el informe con el documento adicional que se le presentó a Videla en su momento, y la introducción del expresidente fallecido, el señor Mignone, del CELS. Así es, entonces, que si bien la difusión del informe fue prohibida a nivel nacional, aun cuando fuera hecha de manera clandestina, fue de una importancia vital esta visita, ¿no? Esta visita fue como bisagra a nivel internacional para saber qué era lo que sucedía en la Argentina, y así fortalecer el proceso hacia el retorno democrático. Bueno, este es un primer momento, el momento, digamos, de lo que hizo el sistema interamericano durante aquellos años, y cómo sirvió esta labor de la Comisión en su momento para fortalecer el proceso hacia la democracia, pero también luego para preconstituir pruebas que hubo cuando volvió la democracia. Yo señalaba un segundo momento, no menos importante, que fueron los procesos y el rol que tuvo el sistema en los años 90. Ustedes bien saben que al asumir Alfonsín, una de sus principales ideas de la campaña había sido justamente el juzgamiento a aquellos responsables de las máximas violaciones a los derechos humanos, y ese fue uno de los motivos por los cuales ganó aquellas elecciones. Y en esos primeros años podemos considerarlos como una época, ¿no?, de florecimiento, una época de primavera de las relaciones entre los derechos humanos y la Argentina, ¿no? Entre esas decisiones se tomó la decisión de avanzar en el juicio de las juntas, y se realizó el nunca más bajo la coordinación de Sábato. Si bien ya los organismos planteaban algunas diferencias con la mirada oficial sobre el tema, y si bien hubo algunas críticas, como referenciaba también Mario, al juicio de las juntas, la realidad demuestra que fue un avance sustantivo, fue uno de los pocos casos a nivel mundial en los cuales se pudieron juzgar en forma inmediata estos crímenes. Pero bueno, los límites se vieron también muy rápido. ¿Y cuáles fueron esos límites? El límite lo marcó el poder militar. Ya, digamos, en el año 87 tenemos las leyes de amnistía, que luego, al ganar las elecciones el peronismo con Menem en el poder, el proceso de impunidad se vio, digámoslo así, agravado con esta idea de reconciliación y con el dictado de los indultos, ¿no? Es decir, esa primavera precoz terminó con los indultos unos años más tarde. Y ahí los organismos volvieron a replantearse, bueno, ¿y ahora qué hacemos ante esta situación? Tomaron varias medidas. Una de ellas fue el acudir nuevamente al sistema interamericano, como había sucedido hacia fines de los 70. Así fue que hacia el año 87
ya desde diversos puntos del país se plantearon demandas concretas en el sistema interamericano ante la Comisión Interamericana, incluso una de ellas salió desde la ciudad de Mar del Plata. La Comisión Interamericana se expidió en el año 92, en el informe 28/92, informe definitivo, sobre la compatibilidad de las leyes de amnistía y de los indultos con la Convención Americana, planteada que fuera, digamos, por los organismos, su oposición a los artículos 8 y 25, es decir, el artículo 8 a las garantías judiciales, protección de garantías judiciales, y 25, acceso efectivo a la justicia. Estos eran los artículos que se alegaban como violados por parte de los organismos de derechos humanos. La Comisión, en un informe muy escueto, hizo lugar al pedido de las víctimas. Consideró que se estaba ante un derecho fundamental del ciudadano y que cobraba particular importancia en tanto impulsor y dinamizador del proceso criminal. Y lo que hizo es remitirse, digamos, a la jurisprudencia que acababa de fijar en su primer caso contencioso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el famoso caso Velázquez Rodríguez. En el caso Velázquez Rodríguez, en el primer caso que analizó la Corte Interamericana, lo que sostuvo básicamente es que los estados no pueden apartarse de la necesidad de investigar, juzgar y sancionar esta clase de delitos. En razón de todo eso es que la Comisión ya en el año 92 dijo que las leyes de amnistía y los indultos resultan incompatibles con el artículo 8, derecho de justicia, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recomendando al Estado argentino la adopción de medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas durante la pasada dictadura militar. Estas fueron las palabras precisas que utilizó la Comisión. No obstante ello, la realidad indica que la Argentina hizo caso omiso en aquellos años a lo establecido por la Corte Suprema. Recién en el año 95, los organismos de derechos humanos, en particular el CELS, inició una acción ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal Correccional de la Capital Federal, en la que planteaba la necesidad de investigar el paradero de la hija del presidente del CELS, de Mignone, aun cuando aquella investigación pueda no tener efectos penales, decía, ¿no? Ese pedido lo fundó justamente el informe 28/92 de la Comisión Interamericana. Y sorprendentemente, porque ni siquiera el CELS se imaginaba la resolución que la Cámara iba a adoptar, la Cámara Federal lo que hizo es abrir la acción y realizar una serie de medidas de prueba tendientes justamente a conocer dónde se encontraba la hija de Mignone. Eso motivó que los organismos multiplicasen este tipo de presentaciones a lo largo ancho del país, teniendo en algunos lugares resoluciones favorables y en otros resoluciones que no abrían, digamos, las investigaciones. La cuestión, digamos, se fue planteando en las distintas instancias, y en el año 98, ya con juicios de estas características en La Plata y en Bahía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió el caso Ayarla-Pacó. En ese caso, la Corte Suprema no hizo lugar a la presentación, en definitiva, que solicitaba la apertura de la investigación de dónde estaba Ayarla-Pacó, y motivó que la mayoría de los organismos de derechos humanos lleven el reclamo al sistema interamericano, ¿no? De forma inmediata. Pero no solo eso, sino que en aquel entonces, ya en el año 98, se generó digámoslo así, un malestar social con aquella resolución, dado que ya se había avanzado bastante en los juicios que ya estaban en marcha. Eso motivó dos cosas. Por un lado, que 3 meses después, la misma Corte, con el voto unánime de sus 9 miembros, recuerden que en ese entonces, de mayoría automática, había 9 miembros en la Corte Suprema, en el caso Urteaga lo que hizo es dejar sin efecto
la jurisprudencia de Guerra-Lapacó y abrió la investigación para saber dónde estaba Facundo Urteaga, ¿no? Perdón, el hermano de Facundo Urteaga, que era el creyente. Pero más allá de eso, quedaba pendiente el caso Lapacó ante el sistema interamericano. Y acá el Estado argentino tomó una dirección totalmente opuesta a la que había tomado hacia el principio de los 90, cuando hablaba de reconciliación y tenía esta mirada ya de impunidad, ¿no? Tal es así que se llegó a una solución amistosa, es decir, un arreglo entre los organismos de derechos humanos y el Estado en la comisión. Esa solución amistosa, que fue avalada, digámoslo así, por la Comisión Interamericana, consistía en que se inicien investigaciones de estas características a lo largo y ancho del país ante cada una de las cámaras federales, y que el Estado además iba a ofrecer fiscales ad hoc cuya misión resultaba exclusivamente en investigar esta clase de sucesos. Eso fue un gran logro de los organismos en la lucha por la memoria y verdad y justicia, y digamos que desde ese entonces nació y se expandió lo que se conocieron como los juicios por la verdad, que justamente lo que tendían los juicios por la verdad era conocer qué había sucedido durante la dictadura militar. No solo lo que había sucedido con las personas desaparecidas, sino conocer qué había sucedido con los circuitos represivos y con las distintas muertes que habían ocurrido. Estos juicios tuvieron un carácter estratégico, ¿no? De alguna manera. Un carácter estratégico convirtiéndose, digamos, en una modalidad de justicia transicional que fue impulsada con el fin de avanzar hacia el castigo de los responsables. Sirvieron de forma directa para conocer lo que sucedía y de forma, digámoslo así, indirecta o mediata para preconstituir prueba también, para preconstituir prueba para los juicios posteriores. Bien, nos puede decir Mario que fue partícipe de estos juicios con un carácter, digamos, muy importante tanto el rol de él como el de Roberto en estos juicios, y que en aquellos momentos no era muy sencillo poder avanzar en este tipo de temas, más aún cuando había complejidades civiles que eran muy cercanas al poder de turno, ¿no? Así que bueno, esta es otra etapa, lo que yo denomino una segunda etapa, entonces, que la podemos identificar con el impulso que le da el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a lo que fueron los juicios por la verdad. Bien, la tercera etapa. La etapa del florecimiento del florecimiento pleno, digamos. Como ustedes saben, entre los años 2003 y 2015, los derechos humanos fueron realmente una política de Estado, y esto lo dijo el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lorenzetti. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba que el contrato social de los argentinos, el contrato que también suscribían en aquellos entonces los poderes constituidos, los tres máximos poderes constituidos, implicaba que la investigación, el juzgamiento y sanción de los graves delitos de lesa humanidad era un imprescindible para el Estado, ¿no? Eso provocó que Argentina fuera adquiriendo a nivel internacional y sobre todo a nivel regional un importante prestigio respecto a su política en materia de persecución de estos delitos. Si bien el trabajo coordinado entre los distintos poderes constituidos fue importantísimo, la realidad indica que esto no hubiese sido posible sin una Corte Suprema que brinde fundamentos jurídicos para que esto pase, ¿no? ¿Y en dónde encontró la Corte Suprema de Justicia de la Nación los fundamentos jurídicos para que esto pase? Ni más ni menos que en los criterios interpretativos ya fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del fallo Velázquez Rodríguez que le mencioné, pero sobre todo a partir del caso Barrios Altos versus Perú. Esta jurisprudencia de la Corte Interamericana, que ahora vamos a andar un poquitito, fue la que sirvió de base, aunado a la doctrina pretoriana, ¿no?, del control de convencionalidad, que también surge de la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
a los 3 fallos más emblemáticos de aquellos años, a mi entender. Arancibia, Clavel, Simón y Maceo, los cuales declararon imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, de ningún efecto de las leyes de amnistía, y la inconstitucionalidad de los indultos, respectivamente, ¿no? Si uno lee cada uno de estos fallos detenidamente, puede visibilizar esto, que lo que está de fondo, al fondo de esto, es la obligación del Estado argentino de respetar los criterios interpretativos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en especial aquellos criterios interpretativos que tiendan a garantizar una investigación, un juzgamiento y una sanción adecuada a los graves delitos de lesa humanidad. Así, por ejemplo, en Arancibia Clavel, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho, a partir del fallo Barrios Altos versus Perú de la Corte Interamericana, quedó claramente establecido el deber del Estado argentino de estructurar el aparato gubernamental en todas sus estructuras del ejercicio del poder público, de tal manera que sus instituciones sean capaces de asegurar la vigencia de los derechos humanos, lo cual incluye el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención. Desde este punto de vista, la aplicación de las disposiciones de derecho interno sobre prescripción constituye una violación del deber del Estado de perseguir, sancionar y consecuentemente compromete su responsabilidad internacional. Como se ve, la Corte Suprema otorga carácter vinculante a la interpretación que hace la Corte Interamericana, ¿no? Lo mismo pasa en el fallo Simón. La traslación de las conclusiones de la Corte Interamericana en Barrios Altos al caso argentino resulta imperativa, si es que las decisiones del Tribunal Internacional mencionado han de ser interpretadas de buena fe como pautas jurisprudenciales. La sujeción del Estado argentino a la jurisdicción interamericana impide que el principio de irretroactividad de la ley penal sea invocado para incumplir los deberes asumidos en materia de persecución de violaciones graves a los derechos humanos. En el caso Maceo da un paso más. Hasta ese entonces no había reconocido la Corte Suprema el control de convencionalidad en estos términos, ¿no? Es decir, el control de convencionalidad es aquella doctrina pretoriana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la cual no solo las formulaciones normativas de la Convención, sino también la interpretación que le da la Corte Interamericana es vinculante para todos los estados, aun cuando no hayan sido parte de los procesos. Y el no respetarla podría acarrear, dice, ¿no?, la responsabilidad internacional del Estado. Y esto es básicamente lo que dijo Maceo, luego lo reitera en los casos Videla y Macera, y lo ha dicho luego en infinidad de casos relacionados también en otras áreas del derecho, como es el área del derecho laboral o del derecho provisional. Es decir, en esta etapa podemos decir que el reconocimiento histórico, institucional y efectivo a la labor del sistema interamericano se constituyó como un pilar fundamental de este periodo, sirviendo, digamos, básicamente lo más importante, el fundamento esencial que se le ha dado a la reapertura de los juicios, ¿no? Yo en el paper que les dejé, analizo con detenimiento cada uno de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana relacionados con la persecución de los delitos de lesa humanidad. La verdad que por una cuestión de tiempo yo hoy no los voy a poder explicar todos, pero si quedan ahí para que ustedes los vean, yo los voy a referenciar simplemente, y quedo abierto, luego les paso mi email por cualquier consulta que tengan al respecto. Pero sí les quiero dejar en claro cuál es el criterio general del cual se pueden derivar todos los otros criterios, ¿no? ¿Cuál es el criterio que surge de Barrios Altos versus Perú? Y después reconocido en gran manera en el caso Almonacid versus Chile, por ejemplo, Gómez Lumbre versus Brasil. Que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las ejecuciones extralegales o arbitrarias, las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos.
Es decir, que para la Corte Interamericana, ninguna decisión que implique la exclusión de la responsabilidad es admisible cuando se debe investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos. ¿Sí? Esta jurisprudencia ha sido mantenida en el tiempo por la Corte, ha sido aplicada por la Corte indistintamente, tanto aquellas excluyentes dispuestas por gobiernos de facto como por aquellas otras aplicadas por gobiernos democráticos, y acá el caso testigo es el caso Hellman. El caso Hellman, muy interesante la resolución y la resolución luego de supervisión de cumplimiento, porque el caso uruguayo, la ley de amnistía uruguaya, luego hubo 2 plebiscitos en democracia, y los 2 plebiscitos lo que decían era, digamos, votaron a favor de mantener, ¿no?, vigente la ley de amnistía. Paradójicamente el segundo de estos plebiscitos fue el mismo día que se eligió presidente a Pepe Mujica, quien había sido víctima del terrorismo de Estado. La Corte Interamericana, con fuertes argumentos, limita, digamos, la actuación de la democracia en estos casos, dice que no es una cuestión que quede abierta a la democracia el juzgamiento, digamos, de estas graves violaciones de los derechos humanos. De esto se ha hablado y se ha discutido y se ha criticado esta posición, ha habido argumentos y contraargumentos, ahí también les dejo un artículo de Gargarella crítico en este sentido. Esto se ha discutido mucho, es muy interesante. Y también, esta jurisprudencia ha sido expresada respecto de diversos estados, no respecto del caso argentino en particular. En el caso Hellman es un caso, como bien refería Maleo, que se enmarca, como el caso de Uigurú versus Paraguay, en lo que fue el Plan Cóndor, y ahí hay algunas referencias respecto de la Argentina, porque el hijo de Juan y su pareja, desaparecidos, fueron secuestrados en Argentina, pero no hay ningún caso concreto en el cual la Corte Interamericana haya analizado la responsabilidad del Estado argentino por lo que sucedió durante los años de terrorismo de Estado. Esto es importante también porque lo que ha utilizado siempre la Corte Interamericana han sido Bien. ¿Cuáles son estos criterios que yo les decía que desarrollo en el paper? La cosa juzgada fraudulenta y la limitación del ne bis in idem. En este sentido, lo que hace la Corte Interamericana es poner, digamos, cuando da determinados parámetros para determinar en qué casos no se aplica el ne bis in idem, no se aplica el ne bis in idem. En este sentido, genera una excepción pretoriana a la propia convención, y va en consonancia con lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Ahí se escucha bien? Pues me parece como inestable. ¿Se está escuchando bien? Recién se cortó un poquito, pero ahora volvió a la normalidad. Bien, cualquier cosa me avisás. Sí, yo apagué el video para justamente evitar caídas de conexión, pero por ahora te escucho. Perfecto, sí, porque ahí me apareció el cartel, pero ya se me fue. Bien, le decía, entonces, fija criterios respecto a la cosa jugada fraudulenta y la limitación del ne bis in idem. Fíjense este punto en el paper, aun cuando los códigos de procedimientos, el vigente y el federal, ninguno de los dos contempla la cosa juzgada fraudulenta en contra del imputado, la Corte Interamericana así se ha expresado en esta clase de delitos. Y esto fue receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluso en casos de graves violaciones a los derechos humanos que no han sido catalogados como delito de lesa humanidad, como es el famoso caso Bulacio Espósito. Punto importante para que vean. Segunda cuestión, la tipificación y las características fundantes del delito de desaparición forzada. Ahí Óscar Vera Tapia, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos muchos años, y hoy
juez en el Tribunal de Paz de Colombia dice que la desaparición forzada de personas puede ser catalogada como una tipificación privilegiada, es decir, en caso de duda se debe aplicar esa tipificación por diversas razones, pero básicamente porque se trata de un delito, ¿no?, de ejecución permanente, y por ende eso hace imposible su prescripción hasta tanto por lo menos no aparezca el cuerpo. También la Corte Interamericana ha fijado criterios